Entonces vamos a tratar de determinar cómo es que se da esa distribución. Hay dos formas de hacer esto. Hay una forma clásica y una forma cuántica. Vamos a ver primero la forma clásica. Pero para eso es interesante ver lo siguiente, ¿no? O sea, si la distribución, o sea, si la onda electromagnética que está dentro de la cavidad, o sea, no irradia igual en cualquier longitud de onda, eso quiere decir que hay restricciones dentro. Entonces hay que tratar de entender qué cosa es lo que restringe a la onda electromagnética aquí adentro. Y eso tiene que ver con la pregunta que yo les hice en su prueba de entrada, ¿no? Que su compañera explicó bastante bien. Imagínense que tienen aquí una onda electromagnética que está moviéndose de izquierda a derecha. Y ustedes tienen aquí un metal que está en equilibrio electrostático. ¿Qué pasa cuando la onda electromagnética llegue aquí? ¿Qué va a pasar con su componente de campo eléctrico? Debe ser cero. Debe ser cero, ¿no? Eso es equivalente a una onda estacionaria, donde en los nodos, estos puntos fijos que tenemos aquí en los extremos, deben ser justamente nodos fijos, ¿no? Entonces, aquí tengo una onda electromagnética cuyo nodo de campo eléctrico cero siempre va a estar en estos extremos. Entonces, solamente hay aquellas ondas electromagnéticas cuya longitud entre paredes sea n lambda medios van a sobrevivir. ¿Ya? Entonces, aquí dentro de la cavidad, las ondas electromagnéticas están formando ondas estacionarias. Pero esto es es solamente en una dimensión. Podemos verlo en tres dimensiones así. Aquí, por ejemplo, tienen el vector de momentum de la onda electromagnética, que es la dirección hacia donde se propaga la onda. Y aquí tienen, por ejemplo, un frente de onda y aquí tienen otro frente de onda. El vector electromagnético que voy a tener aquí, que puede tener cualquier dirección, va a ser cero, pero sobre las paredes de la cavidad. Consideren una cavidad cúbica. Para que eso ocurra, la longitud, la distancia entre estos dos frentes de onda, las proyecciones de esas distancias, a lo largo del eje Z, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, tienen que ser medias longitudes de onda. Tienen que ser proporcionales a medias longitudes de onda. De esa forma, se puede entender de que en función de estos ángulos que tienen aquí, ¿no? Si este es el vector de propagación de la onda electromagnética, alfa es el ángulo que hace con el eje Z, gamma es el ángulo que hace con el eje X y beta es el ángulo que hace con el eje Y. Lambda Z medias esta longitud por el coseno de alfa, ¿ya? Por el coseno de alfa me tiene que dar este lambda medios que debe tener justamente la distancia entre dos frentes de onda, ¿no? Que es la distancia, la media longitud de onda entre distancia de estas dos frentes de onda. Entonces, de esta expresión, yo puedo obtener, que también se puede ver de eso, ¿no? Si hago que el campo eléctrico, ¿no? Por componentes en cada una de estas direcciones sea cero en los extremos, lo que voy a obtener es que la longitud de esta cavidad cúbica, ahora consideren que la cavidad es cúbica, esa longitud siempre va a ser un número entero de veces lambda x medios, un número entero de veces lambda y medios y un número entero de veces lambda z medios. No necesariamente el nx, el ny y el nz deben ser iguales, porque esta onda electromagnética podría estar más inclinada hacia un eje que al otro, ¿no? Entonces los n's van a ser distintos. Pero solamente aquellas ondas electromagnéticas que cumplan esto son aquellas que sobreviven aquí adentro. De esa manera yo puedo encontrar estos n's. A estos n's se les llaman modos de vibración. Estos son los modos de fotones que podemos tener aquí adentro, ¿no? Van a depender del EL, de la longitud de la cavidad, van a depender de la longitud de onda y va a depender de estos ángulos alfa, teta y gamma que tenemos aquí. Por lo tanto, de esas expresiones yo puedo encontrar de que el n cuadrado, nx cuadrado, ny cuadrado, nz cuadrado, raíz cuadrada me va a dar 2L entre lambda. Y por lo tanto, la frecuencia que se puede determinar en función de la longitud de onda se puede determinar mediante esta expresión, ¿no? C entre 2L por la raíz de la suma de cuadrados de los modos de vibración. Entonces, la frecuencia que va a tener las ondas electromagnéticas aquí adentro están restringidas mediante estos números cuánticos que tenemos aquí, ¿no? Podemos llamarles así, números cuánticos, ¿no? No cualquier frecuencia va a estar permitida aquí adentro, solo algunas. En función de esto podemos nosotros dibujar aquí un cuarto de esfera de frecuencias permitidas, ¿no? Donde cada uno de estos puntitos que está aquí
representa una frecuencia permitida. Entonces, lo que yo necesito para... Esto está en función de la frecuencia. Lo que yo necesito es determinar esto, ¿no? Como quiero determinar cuántas son las frecuencias o longitud de ondas permitidas en una diferencial de frecuencia o una diferencial de longitud de onda, necesito saber cuántos puntos hay aquí entre dos elementos de superficie que estén separados, una longitud que sea proporcional a una diferencial, ¿no? No sé si se ve aquí, a una diferencial de frecuencia. Necesito saber cuántos puntos hay aquí. Y para saber cuántos puntos hay aquí, lo único que tengo que hacer es calcular la densidad de puntos en total y multiplicar por el volumen que está aquí adentro. Falta el número de puntos de este volumen. Podemos calcular el número de puntos totales en todo el volumen. Lo puedo definir así, como un NR, la integral de una densidad de puntos por el diferencial de R. Ese sería el número de puntos totales, ¿no? Esta es la densidad que necesito calcular, que es la que está aquí. Y luego multiplico por esta diferencial de radio, lo integro hasta el radio y tengo los puntos totales. Por eso es que pongo, ¿no? NR diferencial de R es el número de puntos en esa diferencial de R, que es el volumen del espacio de fase. Esto se llama espacio de fase y este es el volumen que necesito, este pedacito de aquí. Eso lo integro y me da todo el volumen, ¿no? Este volumen que está aquí es fácil de calcularlo porque tú tienes que este radio es raíz de n cuadrado, ny cuadrado, nz cuadrado, y por lo tanto es 2 veces L por la frecuencia entre C, ¿no? Eso lo sacamos aquí. Solo quiero el número de puntos. Esto vendría a ser un octavo de 4pi r cuadrado diferencial de R. Esto acá que vendría a ser 4pi r cuadrado sería el área que está aquí, ¿no? Por un octavo. Entonces me daría esta cantidad. Con ese NR de R es fácil notar que ese número de puntos que tenemos aquí, como es equivalente al número de frecuencias que yo necesito, sería equivalente al número de frecuencias permitidas por el diferencial. Aquí sí me he equivocado, aquí sería por el diferencial de frecuencias, ¿no? Diferencial de frecuencias aquí también. Diferencial de frecuencias. Solamente lo único que tendría que hacer es relacionar el R con la frecuencia, sustituyo, esa ecuación lo tengo de aquí. A esto es lo que yo estoy llamando R. Entonces el R con la frecuencia están definidos. Sustituyo el de R, ¿no? En esta ecuación sustituyo el de R y sustituyo el R cuadrado. Y obtengo cuánto es el número de frecuencias en ese diferencial de volumen. Va a salir en función de la longitud de la cavidad al cubo. Para eliminar la forma que tiene la cavidad, paso este L cubo a dividir y tendría la densidad de frecuencias permitidas, ¿no? La densidad del número de frecuencias permitidas en un diferencial de frecuencias, ¿no? En este intervalo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tendría esta ecuación 38. La ecuación 38 me daría entonces el número de frecuencias permitidas por unidad de volumen dentro de la cavidad, ¿no? Depende de la frecuencia al cuadrado. Con esto, pues, yo ya podría determinar cuánto vale la energía que se va a irradiar. Es decir, lo que acabo de obtener es cuántos osciladores tengo en este intervalo. Eso es lo que acabo de obtener. Este es el número de osciladores que tengo en ese intervalo. Acabo de obtener cuántos osciladores tengo en este intervalo. Cuántos osciladores tengo en este tercer intervalo y así. Lo que he obtenido es el número de osciladores en cada uno de estos intervalos. Para determinar cuánta energía irradian, voy a necesitar saber cuánto es la energía que tienen estos osciladores aquí, ¿no? Si aquí tengo 5 osciladores y cada uno de estos tiene una energía de 2 joules, ¿cuánto sería la energía que van a irradiar? Sería 10 joules. Si aquí tengo 6 osciladores y aquí tengo una energía de 7 joules, ¿cuánta energía van a irradiar? Ellos sería 6 por 7, 42 joules. Entonces, lo que he obtenido simplemente es cuántos osciladores tengo en esa diferencial de frecuencia o diferencial de longitud de onda. Ahora necesito saber cuánto es la energía que tienen. Ese es otro problema.